ideas todos los días y cada vez que comienza un programa de La Voz de los que Sobran. ¿Quieres ayudar al periodismo? Muy bien, cuando son las 11 de la mañana con 24 minutos estamos volviendo aquí a La Voz de los que Sobran y ya estamos con nuestro primer invitado, Luis Mesina. Como les dijimos, íbamos a conversar con Luis para saber cuál es la posición del movimiento Nómadas AFP con respecto a la reforma de pensiones que quiere hacer el gobierno. O lo que queda de la reforma de pensiones que quiere hacer el gobierno. Exactamente. Luis, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, aún no sabemos cuál es la propuesta del gobierno, porque en realidad la última propuesta que fue votada en la Comisión de Trabajo y ahora en la Comisión de Hacienda es una propuesta que no cuenta con el apoyo de la derecha. Y la derecha ha anunciado ya que eso no va a llegar a buen puerto en el Senado. ¿Sí? Tal cual. Pero además Rodrigo Vergara, ¿por qué cito a Rodrigo Vergara ayer en el Diario Financiero? Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central. Formó parte de una comisión con Paula Benavides, y que era economista que trabajó mucho tiempo con Rodrigo Valdés y con Ugarte. Sí, formaron una comisión encargada por el propio gobierno, por el actual gobierno, para que estudiara el tema de las tasas de reemplazo. Ah, verdad, sí. Y ellos emitieron un informe a la Comisión de Trabajo y a la Comisión de Hacienda donde claramente señalan que aquí hay problemas de carácter estructural. Se suman un poco a este discurso instalado hace muchos años en Chile, y creo que esto para los auditores del programa puede ser un tanto alambicado, un poco confuso, latero, pero creo que hay que insistir en colocar este tema como central. ¿Cuál es el discurso predominante? Que a mí me sorprende mucho, y Mario Marcel lo dijo sin que ningún congresista levantara la mano para objetar su planteamiento. La derecha comparte absolutamente todos los principios que hay detrás del discurso de Mario Marcel. Este discurso que dice que aumento de gastos del Estado hay que tener ingresos permanentes. ¿Sí? Sí. Ese es el discurso oficial que venimos escuchando. Y que el gasto hay que focalizarlo de la manera más responsable, de forma tal que el gasto fiscal no sufra alteraciones. ¿Cuál es la forma de mejorar los ingresos para quienes nos están escuchando? La fórmula tradicional de la izquierda, una parte de los sectores progresistas, es bueno, aumentando los impuestos al capital financiero particularmente a las mayores fortunas. Corregir esa tasa de impuestos en el país. Esa es una fórmula, una. Pero ¿cuál es la fórmula que recurrentemente se ha hecho presente en los últimos años? La respuesta inmediata, con mayor crecimiento. Crezcamos más, y es obvio, si crecemos más, se recauda más. Pero no solamente eso, y aquí viene el problema, que no se puede gastar más si no hay ingresos permanentes, lo que parece también una obviedad. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de la PGU, que es la promesa que Gabriel Boric y el gobierno prometió llevar a 250.000 pesos una vez que llegaran al poder, va a quedar condicionada, y lo dijo Mario Marcel, y por eso insisto, sin que ningún congresista, y me refiero a los congresistas del Frente Amplio que estaban ahí, levantara la mano para objetar este principio, que es un fundamento que es bastante complejo, porque si nosotros hacemos una pequeña proyección, por supuesto, vamos a sostener que no va a haber crecimiento esperado como sostienen los sectores dominantes del país, tampoco se puede esperar aumento del empleo, en consecuencia, una carga tributaria, si no es sobre la base de una reforma tributaria estructural, entonces podríamos llegar a pensar que la PGU no va a cumplir con los dos fundamentos principales por los cuales se anunció, que sea universal, es decir, que llegue a todos, 100%, no al 90% como hoy, y que cumpla con el propósito de los 250.000 pesos. Rodrigo Vergara, y por eso lo cito a él, ayer hace una declaración respecto de que el 3 y 3% que se aprobó antes de ayer, el lunes y ayer estoy medio perdido, ayer en la Comisión de Hacienda, este 3% que plantea el gobierno a capitalización individual y el 3% a seguro, este 3% tiene medio raro, un 2,1% a capitalización y un 0,9% a solidaridad intrageneracional. Que parece interesante la fórmula, pero es muy alambicada. Lo que quiero decir es medio ciútico. Hay ciutiquería del ministro de Hacienda cuando recurre, y traje este tema a ver si los auditores pueden entender. Dice que la PGU solo subirá, pero condicionado a la verificación de un mínimo nivel de recaudación de ingresos tributarios no mineros estructurales.
No sé si alguno de los auditores puede comprender lo Suena que conocido significa. eso. Sí, es conocido para que... ¿Cuándo se hizo eso? ¿Cuáles son las políticas públicas que hicieron así como condicional al crecimiento económico y recaudación fiscal? Bueno, esa es la pregunta justamente. ¿Cuándo se hizo eso? ¿Por Si qué? alguno de No. los dos nos ilumina. No, Eso es que es está bacheletismo puro. claro, está Eso es eso es Exacto. realismo Ya, sin perfecto. renuncia. Exacto. Eso es lo que hicieron cuando trataron de hacer la reforma educación. Expliquen bien el contexto, porque como que nos perdimos. Educación gratuita. Los ¿Se acuerdan? Muy bien. comunes Sí, no sí, con sí, ustedes. sí. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. Educación gratuita. Fin al lucro. Llega el movimiento estudiantil de 2011, hace muchas protestas. Durante el gobierno de Piñera, Piñera pierde la posibilidad de una continuación del gobierno de derecha. Hay una simetría en lo que está pasando ahora. Ya, entonces se instala la idea de fin al lucro y la educación superior va a ser gratis. ¿Ya? Financiado con impuestos. Llega Michelle Bachelet tratando de hacer esa reforma. Reforma con tributaria, claro. Bueno, primero reforma tributaria y junto con eso reforma Bueno, educacional educacional, para tener educación gratuita. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no tiene mayoría en el Congreso, tiene, pero con votos de la democracia cristiana, que no son votos realmente a favor de una reforma educacional de ese tipo. ¿Qué hacen? Después de muchas caídas, el caso Cabal, como el tema de corrupción, que sacó todo el impulso popular para la reforma, estamos cuento conocido todo esto, y entonces dicen ya, vamos a hacer la educación gratuita, y incluso 100% de los estudiantes van a tener educación gratuita eventualmente, está en el informe financiero de la ley. De la época, Y se dice, ¿cuándo? Cuando están los ingresos fiscales necesarios para esto que va a ser el año 3000 después de Cristo. Entonces, en ese sentido, condicionar, que yo quizá tengo una diferencia con Luis, que yo creo que es un muy buen principio, que es de finanza pública en general, por ingreso permanente, por gasto permanente hay que tener ingreso permanente, y en esa cuestión el punto que es interesante es que no logran tener los ingresos permanentes porque se enfrascan en una pelea política donde se pierde el impulso político por acusación de corrupción, por fuego interno con un ala conservador dentro de la misma coalición, pero el punto es que la reforma quedó, bueno, sin lo que prometieron. Ahora, ellos podrían responder, bueno, pero la reforma educacional de Bachelet sí generó muchas personas que tienen hoy día educación mayor superior. cobertura, sí, por supuesto, sí. Pero, ¿Y esa reforma podría ser lo mismo? es que ese es el tema central. El problema de que la política pública esté sujeta, esté determinada siempre a esta concepción que hay detrás de la generación de ingresos permanentes para gastos permanentes, que nadie podría estar en contra de eso, se hace sobre la base de cuestiones que no dependen única y exclusivamente de los gobiernos. Por ejemplo, el tema del crecimiento. El crecimiento está determinado por muchos factores exógenos, factores internos. El detrimento del mercado laboral, es decir, el aumento del mercado del trabajo informal, no es una política que pueda, yo diría, garantizarse por parte del gobierno de turno, porque depende de muchas cosas, depende de la inversión, etcétera. Entonces, someter o dejar sometida a una política pública de tanta importancia como es la pensión garantizada universal, que de paso hay que decirlo, la pensión garantizada universal es un sistema de reparto financiado con impuestos públicos, porque en realidad se le paga al 90% de los ciudadanos chilenos, a los trabajadores que cotizaron y no cotizaron, y es una demanda además muy sentida que favorece específicamente a los sectores más pobres del país. Ahora, también tiene un impacto relevante en los sectores medios. Y por eso me parece grave que el ministro Marcel haya enfatizado con tanta fuerza estos principios que no son otros que los que han predominado en los últimos 30 años. Entonces, si la política pública está construida sobre eso y se renuncia a ejercer una presión fuerte para una reforma tributaria, que por supuesto no están los votos, pero bueno, la ciudadanía debiera saber, porque no se puede permitir, yo diría el gobierno, seguir supeditado a la votación que hoy día existe en el Congreso, porque no la tiene. Entonces, finalmente, se han presentado 4 propuestas del 7 de noviembre del año 2022. La primera propuesta era, recordémoslo... Eso es la campaña presidencial de Gabriel Boric. Claro, sí. Pero la primera propuesta que se hizo pública el 7 de noviembre, que tuvo un cambio, diría, estructural, era cuentas nacionales, las famosas cuentas nacionales, sí. Y un 6% quería un seguro social. No tiene sentido explicar los tecnicismos de esa porque propuesta. La DC dijo, no va a pasar. Así. No solamente la DC, un sector importante del PPD.
Pero De verdad. yo quiero recordar algo que me parece importante porque tenemos muy mala memoria los chilenos. ¿Dónde vino el primer yo diría, cañonazo que desplome esta propuesta del propio gobierno? Bueno, yo quiero recordarle a los auditores que el día 15 de abril del año 2023, después de retornar Mario Marcel de Washington en una reunión que tuvo con las compañías de seguro, MetLife, dueña de Provida, Principal, dueña de Cuprum, y Prudential, dueño de AFP Habitat, junto con la Cámara Chilena de la Construcción, después de reunirse con ellos, secretamente, porque hay que decirlo también aquí de manera clara, cuando se reúnen fuera no aplica la ley de lobby. Por lo tanto, Mario Marcel no tiene que rendir cuenta acá. La pregunta que tenemos que hacer nosotros, bueno, ¿a qué fue a reunirse con las AFP, con las compañías de seguro? Bueno, pero cuando llegó a Chile el 15 de abril, invito a los auditores que revisen en Google las portadas de los periódicos. ¿Qué dijo? El gobierno no está enamorado de su proyecto de pensiones. ¿Qué se puede entender con eso? Que no confiamos en nuestra propia propuesta que hemos presentado al país. Eso lo dijo el 15 de abril. El gobierno no está enamorado de su propuesta de pensiones. Yané Jara el 26 de mayo. No hay enamoramiento del Ejecutivo con los principios y con los mecanismos que incluye la proyectada reforma. ¿Cuándo lo dijo? El 26 de mayo. Y el 27 de mayo, Cristian Larraín, entonces subsecretario del Trabajo, dijo: el gobierno evalúa alternativas para reemplazar los principios de la propuesta nuestra. Bueno, si el propio gobierno, si el encargado de la cartera financiera del país, después de retornar, y de paso creo que es importante decirlo, Mario Marcel ha sido uno de los ministros que más ha viajado fuera del exterior, ha ido a Chile Day, a Londres, a Nueva York, a Canadá, y en todas ellas, en una de ellas incluso, que yo lo considero absolutamente un acto obsceno, quiero usar este término, obsceno, con la presidenta de la asociación de AFP. Con ella viajó. Nadie dijo nada en el país. Bueno, la derecha, por supuesto que no va a decir nada, pero el oficialismo no dijo absolutamente nada. Bueno, Oye, se cayó no, la consulta, Luis, reforma. porque ¿sí? tengo una duda, porque de esta reunión, que no sabemos la agenda, eso es importante. ¿Qué lo que usted reunión lleva. que debería estar puesta por lobby? Pero no, porque fue en el extranjero. ¿Solo porque fue en el extranjero, no? Sí, no, Pucha, no, la no. ley. Chile Esa debe- Claro, puta hay que que tenemos, reformarla. la miércoles. Pero usted, Se pasó. a partir de todo No, lo que pero- ocurrió después, ¿podría Son tener la muy sospecha públicas, fundada de que esta lógica del 3-3 se comenzó a fraguar allá también? Sí, por supuesto, yo no tengo ninguna duda. Mira, lo digo con la mayor responsabilidad, se lo dije a la ministra cuando tuvimos la ocasión, después de pedir por ley de lobby la reunión como coordinadora, se lo dije a ella y al subsecretario que nos parecía absolutamente impresentable que el ministro de Hacienda se haya reunido tantas veces en el exterior y el gobierno haya guardado un silencio que para nosotros es bastante preocupante. Porque extraña y curiosamente, después de las llegadas de Mario Marcel en el exterior, siempre se iba flexibilizando la propuesta del gobierno. Nunca hubo sustentabilidad, nunca hubo convicción. Y si vamos en la cuarta propuesta, yo invito a los auditores a pensar un poco, o sea, la improvisación es brutal. Cuando ellos presentaron la propuesta del 6%, el 7 de noviembre del año 2022, lo hicieron con un informe financiero. Nosotros fuimos a discutir con ellos. Entonces nosotros dijimos que era insuficiente esta propuesta y que si efectivamente se quería transitar hacia un sistema mixto, lo que parecía más razonable era que el 16% nuevo se partiera en un 8%, 8% a capitalización y 8% a un sistema justamente solidario, un seguro social. No, dijeron no se puede. Pero vino la segunda pregunta, me recuerdo muy bien porque me la respondió Cristian Larraín. Le dije, bueno, pero entonces, con el 10%, si es libre la elección, ¿podemos irnos a un sistema público? Sí, dijo sí, perfecto. Entonces en el sistema público podríamos tener una nueva forma de concebir esa contribución de los trabajadores, es decir, un sistema de reparto. No, pero... es mantener la capitalización con una institución que es pública, que va a administrar bajo los mismos principios, que es lo que está planteando la propuesta actual del gobierno. Es decir, las AFP desaparecen. Y esa es un discurso que tiene mucho de populismo, porque en realidad lo que se va a transformar son en inversores privados, inversores previsionales privados, cuya función principal va a ser justamente buscar rentabilidad a ese ahorro y que va a ser licitado públicamente. ¿Quiénes van a ser los que van a concursar? Y aquí también quiero plantear un tema que me parece altamente preocupante. La ministra del Trabajo, que se reunió secretamente, sin informar a la opinión pública, con 2 AFP y con un fondo de inversión que es preocupante, la Raín Vial,
para los auditores que sepan, No la sé red si Invial no vieron- ha generado problemas a los trabajadores en el famoso caso Cascada. Tendría mucho tiempo que explicarlo. pero también decir, y ahí, solo porque no lo hemos conversado esto, Luis, y ya que tú pones el tema ahí en el tapete, digamos, no sé si supieron que estaba uno de las personas que trabajan en el ministerio, no sé, no me acuerdo quién, como exponiendo en el Congreso. Y mientras se es lo exponía, mismo. salió No, la llamada de un ejecutivo de la Cristóbal- Raín Vial. Cristóbal Uneus, que Ah, es Cristóbal el Uneus, nuevo eso, no me podía asesor del acordar. Ministerio del Trabajo, Claro. que fue, yo también lo puedo decir acá porque cuando en el gobierno de Sebastián Piñera tomaron la ofensiva del Senado, Letelier con Carolina Goich, para llevar una propuesta, esa propuesta consideraba un 3 y un 3. Y el equipo asesor que tenía Letelier con Goich era Cristóbal Uneus, Paula Benavides, gente muy vinculada a Y justo Rodrigo entra Valdés. él, entonces, pero ahora él viene un sector... hay que Paula decir- Benavides, socialista. Sí, él es más Bacheletista. Y democratalista. Uneus Sí, es sí. demócrata cristiano, ¿no? Sí, yo creo que- o No, más no, bien no, de no, ese no, lado. no. Pero No, es filo de C, progre. pero yo diría más... Filo de C, ya. Sí, pero yo creo que No, es, no, no, es no, gente, no. pero es gente que está con el Progre de modelo... izquierda. Sí, más Cristóbal de Uneus, izquierda? sí, Sí, Cristóbal sí. Uneus, yo no... Bueno, si él, pero más si es allá el de de eso, izquierda, él está. Uneus. Ya, Bueno, pero lo si que es yo el de quería izquierda, yo contar- tampoco, Claro, sí. lo que yo quería contar es que él estaba exponiendo, perdón, Cristóbal me está Uneus Está estaba confundiendo, exponiendo yo creo que está en el confundiéndote. Congreso y Y aparece delante un de llamado. todos los Sí. congresistas que estaban en ese momento ahí, Aparece le en apareció pantalla. el llamado en pantalla gigante de uno de los ejecutivos de la Raín Vial. Como que Mientras él estaba decía, ahí. León Vial, más o menos, sí, va Claro. llamando. Vial y compañía corredores, ¿ah? Una cosa así. Fue eso, eso pasó hace un par de días, ¿no? No, hace el No, día perdón, lunes. sigue, sigue, el sigue. día lunes. Pero el día pasó lunes, eso, Hassan. Sí, el día Está lunes. están las grabaciones, eso fue grabado. El día lunes fueron los argumentos que usó Radio Bio Bio, especialmente Mochati, para justamente destribar a este gobierno. Es lo que le ha servido a la derecha. Que esto es lo lamentable, porque la derecha La cada falta de día cuidado, se por le Dios. entrega una cantidad tremenda De insumos. de insumos para disparar de manera grosera. Claro. O sea, Tome, yo aquí tiene las escucho balas. a Charpe, sí, Chalper, sí. a Ramírez, cómo agreden a las diputadas oficialistas respecto de que no cumplieron con el CAE, de que han hecho una cantidad de barbaridades que justamente van generando una decepción muy grande en la ciudadanía. Y ese es el Exacto. gran problema. Si no se cumple con esto de la cobertura el 100% de la PGU, las razones técnicas que expliquen esta decisión, a la gente común y corriente no le van a hacer Ya, sentido. pero ¿sí? yo lo entiendo súper bien, Luis, pero ahí yo tengo solo una pregunta, porque podemos discutir mucho, ¿no? sobre cuáles son las razones de si se pudo o no se pudo hacer la reforma, etcétera, finalmente, como el gobierno la presentaba. Pero hay algo que es real, que si no tienes mayoría Los en el votos no Congreso, efectivamente no hay mucho que hacer, digamos, no íbamos a quedar sin nada. Entonces, hay una situación que es a futuro, ¿no es cierto? Que todos necesitamos que nuestras pensiones a futuro mejoren, pero también hay una situación que es hoy, y que hay personas que reciben una pensión de miseria por debajo de la línea de la pobreza y que no pueden vivir con aquello, ¿no? Eso es una realidad. Ahí estamos mostrando lo que pasó ahí está, Leonardo Suárez se llama, Sí. el ejecutivo que lo llamó. Entonces, ¿cuál es la propuesta hoy, concreta, del movimiento No Más AFP para que podamos tener una reforma de pensiones que Sí, permita que suba la entiendo, PGU, como tú estás diciendo? Entiendo perfectamente, pero resulta que parece una pregunta que no tiene respuesta, porque al movimiento social no se le puede permitir que responda respecto de un escenario del cual ha sido absolutamente impedido de intervenir, y cuando interviene como se han su juntado- voz... Cuando uno interviene, su voz no es contemplada para nada. Entonces, Ya- así como se han juntado con el señor de la Raín Vial y los ejecutivos Bueno, pero de la es que AFP, entonces, Sí, ¿nunca no. se han juntado con el movimiento de Sí la se han AFP? juntado, bueno, eso es lo que quiero decir, que se han juntado en ocasiones con el movimiento social, pero las propuestas que el movimiento social tiene respaldadas financieramente, sustentablemente, no son No las consideradas. considera. No son consideradas. Entonces, ¿qué opiniones son consideradas? Las opiniones que los grupos de poder tienen como capacidad de influencia en las autoridades del gobierno. Entonces, la pregunta tuya tiene un sentido que es complejo, porque entonces se le interpela al movimiento social a decirle, mire, bueno, entonces si ¿Cuál es la usted solución se que pone en una posición Sean crítica, realistas, claro. claro. Pero el realismo, venimos hace 40 años con este realismo que supone además que las concesiones siempre tienen que venir desde el mundo del trabajo, porque parece un contrasentido que seamos 5 millones, y tengo este dato, 5.738.000 personas a las que cotizamos el mes de noviembre, Ya. a las que se les pretenda
utilizar una contribución cuyo propósito está lejos de garantizar que en el mediano y en el largo plazo las pensiones van a ser mejores. Mira, y esto es relevante porque creo que con situación de inventario aquí para el mañana. Con una mayor contribución, incluso con el 6%, pero el 6% no va a ser, lo más probable es que va a ser el 4%, porque esta es la cuarta propuesta que hace el gobierno, que va pero a quedar no es, 4-2, dices esta tú. no es la propuesta, esta no es la propuesta, el gobierno va a cambiar, porque el propio Rodrigo Vergara lo dice ayer en el diario, la única posibilidad de llegar a un entendimiento es que el gobierno entregue un 4% a capitalización y un 2% a un seguro social. Y te refrendo lo que tú dices, porque ya en la Vamos mañana, a terminar en el 5-1 bajo esa que dijo lógica, Hassan de chiste. de lo que tú estás planteando, trascendió de que diputados de derecha estarían contradiciendo su propio partido y votando a favor de la idea de legislar con el compromiso de que baje a ese 4-2 en el Senado. Bueno, eso lo puedo fundamentar más políticamente, porque resulta que evidentemente. sectores de la derecha más, dirías, inteligentes, de la derecha que mira con el largo plazo, ha señalado que este tema hay que resolverlo ahora porque la derecha va a hacer gobierno en el próximo periodo. Y Y no este se tema hay pueden que ir con cerrarlo esta- hoy día, y hay con- que cerrarlo con beneficio inventario y decir que definitivamente que a favor del mercado de valores, que sigamos integrando un flujo de capital importante. Es decir, hoy día distraemos un 10% de los salarios de los trabajadores de los 5.738.000, que es una cantidad exuberante de recursos, lo aumentemos en un 40%, que no es menor, 40%. Es decir, si hoy día las AFP, y esto es bueno que los estimados auditores tomen nota así con un papelito y después hagan el cálculo, más o menos 13.000 a 14.000 millones de dólares han recaudado las AFP en el año. Entonces aplíquenle un 40%, ¿sí? Estamos hablando casi de ganar cerca de más. 5.000 millones de dólares anuales. Las AFP están pagando hoy día un poco más de 3.500 millones de dólares. O sea, con la mayor contribución van a pagar las pensiones y todo el excedente acumulado que hoy día representa al día de hoy la cifra no despreciable de 182.598 millones de dólares hoy día. Esa gigantesca masa monetaria, que no es más que la expresión monetaria del trabajo acumulado, de la fuerza de trabajo, de la humanidad de hombres y mujeres, que somos los 5.738.000, no va a mejorar. Y esta es no una hipótesis, la tendencia indica que la rentabilidad en el largo plazo, o el mediano o largo plazo, no van a superar la rentabilidad que obtuvo este sistema durante los primeros las 4 décadas. Y mira, es cosa de mirar cómo está la rentabilidad promedio de los 5 multifondos está menos de 0. Sí, Por eso, le prestan plata a Falabella, que está Bueno, por quebrado. eso. Entonces, si mira, si este sistema y no funciona está sobre la quebrado rentabilidad. porque la gente no compra, está Claro. quebrado porque la gente cambió su forma de Yo consumir. invito a los auditores que sigan algunos traders del sistema financiero chileno y vean cuál es la opinión que tienen, las proyecciones que hacen. Señalan con fuerza que hay que aumentar un 40% como mínimo la mayor contribución, de forma tal que las pensiones del futuro, este 40%, permita que sean iguales y no peores de las que hay hoy día. Luis, yo no Entonces le esto pido... es francamente una vergüenza. Y seguramente tú, Hassan, que eres economista, lo has visto. Las proyecciones dadas la rentabilidad y la incertidumbre que hay en los mercados bursátiles, a ningún analista serio le podrían permitir que plantee que con esta mayor contribución en la capitalización individual vamos a tener mejores pensiones. Aquí lo que se requiere es un sistema de seguridad social, como tienen los países más modernos del mundo, por supuesto, incorporando componentes de capitalización. Eso jamás ha sido una política contraria al movimiento social. Pero dicho eso, la derecha, ¿qué está diciendo? Mire, aquí los perjudicados son los sectores de clase media, los sectores de clase media alta, y por lo tanto van a persistir en su idea de presionar para que la PGU aumente. Y claro, como dices tú, Alejandra, se van a mejorar quizás transitoriamente las pensiones, pero el gigantesco capital que hemos aportado los trabajadores a lo largo de estos 40 años va a seguir en manos de el financiamiento a la inversión a los grandes grupos económicos. Yo, pensando igual que tú, digamos, en el sentido ideológico de que esto Sí, lo que acá- nosotros merecemos es una seguridad social, solo saber si se aprobara el 3-3. ¿Crees tú que van a mejorar las pensiones de todas cualquier maneras? porcentaje que se aumente las contribuciones, hay que decirlo claramente, si va a la capitalización no aumenta las pensiones, eso hay que decirlo claramente, si van a capitalización individual el efecto es de largo plazo, porque si tú empiezas a ahorrar más en tu cuenta de ahorro individual, Evidentemente ¿en qué te va a mejorar claro. si no estás pensionada? Pero a los pensionados, vamos a lo concreto. Lo único que va a mejorar las pensiones, mira, y esto es bueno también enfatizarlo, es lo que va
a solidaridad, a reparto en el fondo. Entonces, es decir, mientras menos vaya el reparto, si un porcentaje del 1, el menos van a subir 1,5% va directamente a solidaridad, es lo que mejora las pensiones. claro, Porque lo que va a capitalización individual no mejora las pensiones de los actuales pensionados y mucho menos de de los los futuros. futuros. Quedó súper claro, Luis. Bueno, cuál ojalá es, quede claro. No sé, la Hassan, postura. tú a lo mejor tenías... Yo otro digo, podemos disfrazar eso como una conversación técnica. ¿Ya? Eso, vamos a traer la propuesta original del gobierno, que tenía una justificación técnica seria, como dijo Luis, más allá de diferencias que uno puede tener. Era 6 puntos a esto. Ahora estamos 6 puntos, 3-3. Como empezaron Vamos en 3-3. 3-3, 3-2, 6-1, 5. Lo único, 5-1, los únicos números que realmente valen. Hay 50 escaños en el Senado de Chile. De esos 50 escaños, entre Chile Vamos, RN, UDI, Evópoli, son 21 senadores. Se junta republicanos más Partido Social Cristiano. Estamos en 24. 2 más demócratas, ¡chan! Y no hay reforma. Entonces, Sí. la razón por la cual la voz cantante de eso, que fue, sí, la democracia cristiana, una buena parte del PPD dijo no a las cuentas nacionales, razones técnicas por eso no hay, es un nivel Por bastante ideología. alto, pero por ideología ya se sacó eso. La lógica de una reforma, cuando uno diseña una reforma integral de pensiones que tiene una serie de complejidades, cuando pasa a un congreso así de polarizado, esto es política y más bien politiquería. Entonces, ¿qué va a determinar si va a ser 3-3 o 4-2 o lo que sea? Esto va a determinar la negociación en el Senado y va a ser brutal, lamentablemente. Muy bien. Estamos comentando lo de la reforma de pensiones porque es lo que va a cerrar seguramente esta semana y la próxima en discusiones en el Congreso, porque después ustedes saben, se van de vacaciones los parlamentarios. Sí, No sé, seguramente no va a cerrar, va a alcanzar a pasar por... La idea de legislar va a alcanzar a Sí. pasar por la Cámara de Diputados y no va a ser más que eso. Yo creo que esto va para marzo, no se va a Claro, cerrar yo ahora. también, igual que La idea del Luis, gobierno creo lo es aprobar ahora en Al menos la en idea, febrero, ¿no? o sea, en enero, perdón, y después en marzo retomar. Solamente quisiera decir algo que me parece relevante para quienes siguen cada vez más este programa. Las AFP no van a desaparecer, cambian, Claro. cambia la forma, el nombre fundamentalmente. Quienes van a ganar son los verdaderos dueños de las AFP, las compañías de seguro. Insisto, Provida, los dueños son MetLife, los dueños de Cuprum son Principal y Prudential, junto con la Cámara Chilena de la Construcción, son los dueños de Habitat. La AFP es más grande. Ellos van a seguir con el negocio. Y lo más grave es que fondos de inversión como Vial Larraín van a seguir usando, van a seguir licitando nuestros ahorros previsionales con un claro detrimento. Eso es lo que quería decir, y más aún, ¿cuál es la posibilidad que tenemos los trabajadores en un escenario tan complejo? Bueno, lo que nosotros anunciamos en alguna oportunidad acá, que es lanzar la campaña en marzo, pensamos hacerlo, que es cambiarse al IPS. Que haciendo uso del legítimo derecho a optar, a elegir, como tanto lo han refrendado y pregonado en este país, bueno, que los trabajadores tengan la posibilidad sobre la base de su ¡Vamos con voluntad, eso! transferir su ahorro acumulado a un instituto que nosotros pensamos que debería ser el Instituto de Previsión Social, el IPS, de forma tal que vayamos a un sistema solidario, apelando a la voluntad de los trabajadores que están afiliados. Sabemos que es difícil, pero como esto no irroga gasto, bastaría con tener la suscripción o la firma de 10 diputados, que esperamos tenerla en el mes de marzo, empezar a trabajar para eso, Bien. que se comprometan con esto. No es posible que aquellos diputados que tanto pregonaron también contra este sistema hoy día terminemos entregándole más plata a las AFP. Sería una ironía que, como dijo el propio Gabriel Boric, vamos a llegar a mi gobierno para acabar con las AFP, terminemos finalmente no solamente no acabando, sino que pasándoles más plata. Muy bien. Muchas gracias, Luis Muchas Mesina, gracias por a estar ustedes. aquí y explicarnos cuál es la postura del movimiento No Más AFP. Y, pucha, lo entendemos muy bien. No tenemos muchas soluciones, eso es real. Esto está recién empeorando. Está buena esa, muy buena. Excelente. Vamos a Oye, acuñar mientras dejamos la formalización, porque usted quiere saber en qué va esto, no queda mucho. Están solo en los argumentos de cierre de los distintos abogados de la defensa. Con eso